pueden pasar a tomar su lección, también los jóvenes. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a Tito, en el capítulo 2. Vamos a dar lectura del verso 11 al verso 15. Y enseguida, el capítulo 3, vamos a dar lectura del verso 3 al 7. Puede ver usted las citas ahí en la diapositiva. Repito, es la epístola a Tito, capítulo 2, verso 11 al 15, y nos saltamos al capítulo 3, del verso 3 al 7. Si ya lo tiene, hermano, le invito a que se ponga de pie, en reverencia a la palabra. Vamos a dar lectura alternadamente. Dice así la palabra, capítulo 2, verso 11. Porque la palabra de Dios se ha manifestado para salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos lo que decía la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora el capítulo 3, verso 3, usted por favor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de leyes rebeldes, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, todos juntos, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella tenemos la guía y tú nos das el entendimiento. Tú nos das la convicción de que recibimos de ti una esperanza bienaventurada. Señor, que este mensaje quede plasmado en el corazón, en nuestro entendimiento, y que cada día esto produzca más fe y esta fe pueda dar testimonio que tú eres el único, el camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Tú eres Jesucristo el Señor. Amén, aleluya. Puede tomar su lugar. Nuestro título, usted lo puede ver en la diapositiva, dice una esperanza bienaventurada. ¿Puedo repetir conmigo el título, hermano? Ese es nuestro título y hoy estamos concluyendo la serie de exhortaciones pastorales a la iglesia. Es la última lección de nuestro guía, el segundo trimestre, es el estudio número 22. Perdón, me puse 22 y es 26. Y nuestro texto áureo, nuestro texto base, está en Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Vamos a repetirlo todos juntos, ¿qué le parece? 1, 2, 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Muy bien. Vamos a dar oportunidad a que 3 hermanos lo digan de memoria. ¿Algún valiente? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gracias, hermana Rosita. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo
Dios le bendiga, hermano. No se quería quedar atrás, ¿verdad? ¿Alguien más, hermano? Una última persona. Nada más uno. Un voluntario, por favor. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Muy bien, ese es nuestro texto para memorización. Y la introducción nos marca un mapa. Vemos aquí en la diapositiva. Y está marcado con rojo Creta, una isla. Usted puede verla ubicada en el centro con un punto rojo en medio del mar Mediterráneo. Y nos dice que Tito fue asignado a las iglesias en Creta. Usted sabe que los dos grandes acompañantes del apóstol Pablo fueron Timoteo y Tito. Estos dos varones fueron los que acompañaron al apóstol en sus viajes. Y a Tito, según la tradición, según se dice, que al llegar a Creta, el apóstol lo deja ahí para establecer la iglesia, para dirigirlos, porque había varias iglesias. Y es así que vemos a Tito ubicado en el mapa en la isla de Creta. Él se encargó de confirmar a todas aquellas iglesias que se habían formado en aquella isla. Y usted sabe cuál era el propósito, ¿verdad? Ya hemos visto en numerosas ocasiones que la causa principal eran las falsas doctrinas, y una de ellas eran los judaizantes, que era aquellos cristianos judíos que querían que los nuevos creyentes que no eran judíos se volvieran a las costumbres judías, retomaran los ritos, volvieran a la circuncisión. Y esto iba en contra de lo que el apóstol Pablo, de la sana doctrina, como lo vemos aquí en el capítulo 2, verso 1, el apóstol le encarga a Tito defender esa sana doctrina, no desviarse de ella. Y por eso vemos que él deja establecido en los lugares, en este caso en Creta, a Tito. Vemos claramente que el apóstol sabía que el evangelio iba a seguir, iba a continuar. Él en determinado tiempo ya no iba a poder estar presente, no iba a poder exhortarlos, no iba a poder animar ni disciplinar. Necesitaba establecer hombres idóneos para la enseñanza y la predicación de la palabra del evangelio. Y en este caso Tito cumple todos estos requisitos y se queda en Creta para defender aquella sana doctrina en la cual había sido formado, ¿sí? Y el tema que hoy vemos es un tema muy hermoso. Como ya lo dijimos, es una esperanza bienaventurada. Pero esta esperanza bienaventurada no es solamente una perspectiva, o no solamente es, ¿cómo podemos decirlo? No solamente se basa en algo bueno por venir o una expectativa positiva del futuro, sino que esta esperanza bienaventurada tiene bases, tiene frutos, tiene resultados, y es necesario que nosotros tengan la confirmación y el testimonio de ella ante la sociedad. Entonces nosotros no solamente recibimos la bendición, también debemos de compartirla, debemos de manifestarlo. Esta esperanza conviene que todo mundo la conozca, ¿sí? El creyente o el no creyente, el rico, el pobre, el más docto o el ignorante, ¿sí? Es para todos. Es lo maravilloso del evangelio, que es inclusivo, no deja a nadie fuera. La bendición es para todos en general. Y nuestro punto número 1, o del primer aspecto, dice que la gracia del Señor se ha manifestado. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia? Bueno, nosotros escuchamos en el Antiguo Testamento hablar sobre la gracia de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo vemos
la manifestación de la gracia. La manifestación de la gracia es Cristo. Entonces vemos el cumplimiento de ese favor, de esa benevolencia que Dios tiene para con nosotros. Como dice nuestra definición, dice, es la actitud de Dios para con el hombre, es la generosidad o magnanimidad de Dios hacia nosotros. Ser rebeldes, pecadores, que en realidad nunca vamos a tener esa intención o ese deseo de buscar, de acercarse a Dios. Es Dios el que se encarga de llamar, de atraer. Es Dios el que pone el deseo en el corazón. Y es lo maravilloso porque en las culturas en las que existieron y en las que están presentes, en las diferentes religiones, nunca vamos a observar, o en pocas ocasiones vemos cómo es que Dios busca a los suyos. En la mayoría todos los hombres hacen esfuerzos para lograr alcanzar el favor de su Dios. Dan sacrificios, ofrecen, y Dios es el que les concede por lo que ellos pueden pedir o lograr adquirir. Sin embargo, en la doctrina cristiana es Dios el que busca, es el que atrae, es el que llama, es el que va en busca del pecador. A pesar de su condición, a pesar de estar muerto en pecados y delitos, como dice en Efesios, Él llama. Y llama con un propósito, usted sabe cuál, ¿verdad? Salvar, dar vida eterna. En general, esto es lo que vamos a ver esta mañana, ¿sí? La gracia de Dios es la actitud benevolente de Dios para nosotros ser rebeldes y a veces malagradecidos también. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No importa si es libre, esclavo, no importa si tiene capacidad o no la tiene, Dios no excluye a nadie. Todos entran en la gracia de Cristo, porque es para todos. Porque Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa, hermano? No se pierda, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto es lo maravilloso, lo fabuloso, porque hay muchas doctrinas y muchas enseñanzas populares donde te enredan y te dicen que Dios tiene que ser llamado por su nombre. Y te citan ahí el hebreo. Y entonces yo digo, pues, alguien que no sabe leer, ¿cómo es que va a leer en hebreo o a pronunciar estas palabras? De seguro Dios nunca le va a contestar, ¿verdad? Porque no va a decir su nombre correcto. Y como este tipo de situaciones, hay muchas que desvirtúan el Evangelio y confunden. Y la verdad es que el Evangelio es práctico. Lo puede entender el niño pequeño, el anciano, y es muy fácil de entender. Jesucristo vino a presentar el Evangelio de esta forma tan sencilla, tan noble, y está basado en el amor. Dios es amor, ¿verdad? Y manifestó su amor para los perdidos. La gracia de Dios se ofrece a todos sin excepción ni distinción de personas. Y viene como una iluminación. Esta luz llega al entendimiento, renueva nuestros pensamientos, nos reeduca y se encarga de que el corazón se sienta incómodo con su vieja manera de vivir, que nuestra vida tenga la necesidad de buscar, de acercarse a Dios. Pero todo comienza aquí en la mente, en el entendimiento. Y posteriormente afecta nuestra voluntad para dejar nuestra vida pasada, nuestra vieja naturaleza, para hacer las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. De esto nos dice en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. ¿Para qué
estamos aquí en la tierra, hermano? ¿Cuál es el propósito? Somos criaturas hechas a imagen de Dios para buenas obras, ¿verdad? Pero las buenas obras no son aquellas las que hacen afuera. Hay buena obra y hay obras buenas, ¿verdad? Las obras buenas cualquier persona la puede hacer. Alguien afuera puede donar 1 millón de pesos para un orfanatorio. Y es una obra buena, ¿verdad? Pero la buena obra es aquella que lleva el sello del Espíritu Santo. Es aquel creyente que ese mismo 1 millón de pesos lo puede donar para el mismo orfanatorio, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el que realiza la obra de Dios tiene el entendimiento para amar, tiene el entendimiento para dar a conocer las buenas obras que Dios nos manda a realizar. Y de esta manera el Padre se glorifica, porque ese es el propósito, que Dios reciba la gloria, la honra en todo lo que nosotros hacemos. Aún sea así dar 1 peso, yo les puse ejemplo, ¿verdad?, de 1 millón, ¿verdad? Pero Dios se glorifica en las obras, y estas vienen como consecuencia de haber recibido la gracia de Dios. Más adelante vamos a explicar un poco más de ello. Dice que la gracia se expresa en 2 aspectos. En el verso número 12 del capítulo 2 de Tito dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la manifestación de la gracia que nosotros damos en este mundo es en 2 aspectos. Número 1 es en la renuncia. ¿Renuncia a qué? A la vida pasada, al pecado. Es la fortaleza que nosotros tenemos para decir no al pecado y decir sí a la santificación. Es para dejar atrás las malas costumbres y adoptar la palabra de Dios como norma de vida. Entonces, esa es la renuncia que nosotros hacemos. Si no tenemos la gracia de Dios, nos va a costar trabajo renunciar al pecado. Si la gracia de Dios no nos ha alcanzado, batallaremos y estaremos ahí luchando en el mismo pecado, cayendo en la misma situación. Y el segundo aspecto dice que debemos de demostrar. ¿De qué manera demostramos? Aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos de vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo es una persona sobria? Una persona equilibrada. ¿Cómo es una persona justa? Alguien que no acepta sobornos, alguien que vive en rectitud, una persona que practica el amor al prójimo, así es una persona piadosa. Entonces, tenemos que hacer esto, como dice aquí el capítulo, en el verso 12, dice: y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo se vive en este siglo? No hay sobriedad, no hay justicia, no hay piedad, no hay amor. Así es que nosotros tenemos que manifestarlo, ¿verdad? Porque afuera, estos valores, esos principios están a la izquierda. Afuera solamente están las conveniencias propias, el tener más dinero, el alcanzar mayor posición. El que no tranza no avanza, ¿verdad? Pero el reino de Cristo es diferente. Y de eso se trata, de manifestar la obra que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Mientras aguardamos o mientras esperamos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está aguardando el creyente, hermano? Mientras vive en esta tierra, santificándose, consagrándose cada día más a Dios, buscando la presencia de Dios, ¿qué es lo que espera?
la segunda venida de Cristo, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que espera, eso es su esperanza. Y eso es lo que anhela. Entonces, mientras aguardamos, mientras esperamos ese segundo retorno, ¿qué sucede? Tenemos que consagrarnos, tenemos que santificarnos. Así como dice aquí el apóstol Pablo, vivamos sobria, justa y piadosamente, porque esto le agrada a Dios. La manifestación de la gracia también nos genera una esperanza bienaventurada. Pero como decíamos al principio, esto no solamente es una expectativa positiva del futuro, de que nos va a ir bien, de que vamos a ir al cielo, sino tiene que ver con algo más, ¿sí? Aquí nos dice en el verso 13 y 14, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el Salvador y Él es el quien esperamos, ¿verdad? Y por Él vivimos, nos movemos y a Él damos la gloria con nuestra vida. En primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo afirma esto, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera se tiene que comportar el cristiano? Irreprensiblemente. En la calle, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en el círculo donde nos desenvolvamos, que nuestra conducta sea irreprensible, que nadie tenga que decir de nosotros, que nadie tenga un dedo para señalarnos, ¿sí? Y de esta manera Dios se glorifica. En primera de Juan 3:3, gracias, hermano. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, se santifica. Ese es el mandato que Dios nos da. Sed santos porque yo soy santo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, ¿verdad? Él quiere que nosotros vivamos esas vidas puras, rectas, delante de Él, porque a eso hemos sido llamados, ¿verdad? A santificación. Que nuestros miembros no sirvan al pecado, sino que nuestros miembros sean instrumentos de justicia para transmitir el evangelio, para andar en esas buenas obras, para ser un portador de la gracia divina en esta tierra. Y de esta manera establecemos el reino de Dios. De esta manera damos luz y ejemplo. Entonces, el evento más glorioso que el cristiano espera es la segunda venida de Cristo, y por eso se santifica, por eso lo espera, por eso se consagra cada día más, porque Él espera una ciudad celestial, una recompensa, una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros, todos aquellos que fuimos de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Que este sea el deseo de nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Cada día, cada momento, consagrarnos más a Él. En Filipenses 3:20 al 21. Gracias, hermano. Nuestra ciudadanía, ¿de dónde es, hermano? Del cielo, ¿verdad? Somos mexicanos, pero solamente estamos en este país, en esta ciudad de paso. Somos peregrinos, somos transitorios en la vida, pero nuestra estancia permanente y nuestra identificación, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y vean lo que dice más adelante.
dice, se habla acerca de la transformación del cuerpo. Ese también es una esperanza gloriosa, que seremos transformados. Este cuerpo que cada día se va arrugando, va envejeciendo, van doliendo más los huesos, pero un día esos achaques y esas molestias dejarán de ser, pasarán a la historia, porque nuestros cuerpos serán glorificados. Seremos libres de esta carnalidad. Seremos libres de esta prisión, ¿verdad? Y esa es la esperanza. Dice, continuando con el texto, dice, para purificar un pueblo propio. En el verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el propósito. Dios nos salva, pero no se trata de nosotros mismos. Nosotros recibimos la bendición, pero el hecho de que nos haya tomado de la inmundicia, del pecado, es para que nosotros nos convirtamos en un pueblo escogido, en un real sacerdocio, en un linaje santo. Esto con el propósito de anunciar la palabra de verdad, las buenas nuevas de salvación. Dice aquí que es para que nosotros seamos un pueblo celoso de buenas obras. Y aquí continúan las obras. No somos salvos por obras, más adelante lo vamos a explicar. Pero el resultado de haber recibido algo tan maravilloso que es la salvación, el perdón de nuestros pecados, nos da o genera en nuestro corazón gratitud. Y en base a la gratitud, al gozo que nosotros experimentamos por recibir el don de Dios, andamos en buenas obras, vida nueva. Compartimos la salvación a otros. Dejamos a un lado los intereses propios, renunciamos a nuestros derechos y amamos a los demás. Es así como va funcionando esto. Dice aquí que nosotros somos el especial tesoro. Es una comparación con el pueblo de Israel. De la misma manera que Dios le dice a Israel, si ustedes me obedecen, si ustedes me sirven, se van a convertir en mi real tesoro. Nosotros somos ese pueblo escogido, que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora tenemos la misericordia de Dios por la gracia divina. Y ahora somos pueblo propio, suyo, para que hagamos esas obras que el Señor nos ha encargado. Y el propósito redentor de Cristo es en dos aspectos. Ahí nos dice, liberar y preparar. Nos libera de la esclavitud del pecado. El pecado esclaviza, ¿verdad? Y Cristo vino a darnos la libertad de decir no al pecado y decir sí a la justicia. Si Cristo no hubiera venido a desatarnos de esas cadenas de impiedad, de esas ataduras, el hombre por sí solo no hubiera logrado nada. Necesitaba la obra de Cristo para ser libre y tener la libertad para obedecer a Dios. De otra forma, no se puede, no se podía. Por eso Cristo es el único que nos da la libertad del pecado. ¿Para qué? Para obedecerlo. Dice que nos prepara para obedecerlo. La manifestación de la santificación es una vida de servicio. Dice en el siguiente verso, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Esto es algo muy importante y el apóstol Pablo lo deja bien enfatizado. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Con la autoridad que Tito tenía, con la autoridad de la palabra, ¿sí? La manifestación de la santificación es una vida de servicio. Cuando nosotros servimos a Dios, nos santificamos. No debemos de esperar
a dejar ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas tendencias que tenemos para comenzar a servir a Dios. ¿Por qué no? Porque nunca va a llegar ese día, hermano. En el proceso en el que uno sirve a Dios, se consagra uno más, por amor a las almas, por amor a los perdidos. Tú te purificas a ti mismo. Allá donde trabajamos con los niños, en la célula, al verlos pequeñitos, su inocencia y cómo ellos entienden a su corta edad el mensaje de la salvación, al verlos, el corazón de uno se siente más comprometido. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir en pecado mientras tú le estás hablando a esos pequeñitos. Entonces, en este proceso de servicio, uno tiene el deseo de consagrarse a Dios, de dejar lo malo, de cada día purificarse más. ¿Por amor a quién? A ellos. Es así que el servicio nos ayuda en la santificación. Si a usted, hermano, le falta santificarse, sirva a Dios. Sirva a Dios. Ese es el mejor motivo para vivir vidas puras, santas y rectas delante de Él. Gloria a Dios. Y vienen unas preguntas muy sencillas, ¿verdad? Dice, si la gracia de Dios provee la salvación para todos los hombres, ¿por qué muchos no serán salvos? Hace un momento decíamos que la gracia de Dios es para todos, ¿verdad? Gracias. La gracia de Dios es para todos, no excluye, ¿verdad? Pero ¿por qué no todos se van a salvar? Pues la respuesta es simple. No todos se salvan porque no todos reciben, no todos lo aceptan. Porque no creen. No creen. Por eso dice el apóstol Juan, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, aunque la gracia es para todos, pero solamente aquellos que creen, ¿verdad, hermana? Son los que reciben la bendición. Pregunta 2. ¿Cómo expresamos la gracia de Dios en nuestras vidas? Hace un momento les hablaba de dos aspectos. Dando testimonio, las buenas obras, haciendo su voluntad. Y en la diapositiva decía, renunciando y... ¿No se acuerdan? Yo tampoco me acuerdo, no es cierto. Tenemos que renunciar, aquí lo dice la palabra, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos una vida justa, piadosa, irreprensible delante de Dios. Entonces tenemos que renunciar, pero también tenemos que manifestar la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Viviendo en santidad, en servicio a Dios. Y tercera pregunta, ¿cuál es la motivación del cristiano para vivir una vida santa, piadosa y agradable delante de Dios? ¿Cuál es ese incentivo que nosotros tenemos como creyentes para dar testimonio de la salvación? Ya lo decíamos, ¿verdad? La vida eterna, la herencia que nosotros esperamos recibir, y no por nosotros, sino por su gracia. Y llegamos a nuestro segundo punto. La manifestación de la gracia de Dios se ha revelado para ser herederos de la vida eterna. Tito 3:4. Gracias, hermano. Dice,
Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, eso es lo que nos dice el verso 4 del capítulo 3, y el primer punto de este nos dice: se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se entregó por nosotros? Cristo, ¿verdad? Y en Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí. Cristo es quien se dio a sí mismo por nosotros, se entregó, y el propósito principal fue para purificarnos. Esto es lo mismo que santificarnos, para otorgarnos la dignidad más alta. Y es que Dios se entrega a sí mismo por amor, no por obras que nosotros hubiéramos hecho o porque la humanidad fuera merecedora de ella, sino que Dios en su infinita gracia y paciencia da a su Hijo por amor. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque si fuera por nuestras obras, muchos ya no estaríamos en pie. Si fuera por nuestros méritos, ya no estaríamos en pie. Es por la gracia y por la misericordia que Dios nos mantiene. Es por su infinita bondad que hoy estamos aquí en su casa y podemos cantar y podemos bendecir su nombre. Y esto nos da algo muy interesante. Dice aquí la dignidad más alta, un título. Primera de Juan 3:1. Ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Juan 3:1? Gracias, hermano. Ahora nosotros somos o hemos sido constituidos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el amor de Dios, por su gracia, por su benevolencia. Hemos ahora pasado a formar parte de la familia de Dios. Y no con eso, Él nos ha dado un cambio de estatus. En Romanos 6:18 nos dice en qué consiste esto. Gracias, hermano. Todos, no hay ninguna persona que sea neutral. O se es esclavo del pecado o se sirve a Dios. No hay nadie que permanezca en un punto intermedio. Nosotros podemos ser esclavos del pecado o servir a Dios. Cuando Cristo vino a rescatarnos, a redimirnos, pagó un precio por esa libertad. ¿Cuál fue el precio? Su vida propia en la cruz. Y de esta manera rescató a la humanidad del pecado, la liberó de la esclavitud que lo oprimía, y ahora ya no más esclavitud. Ahora somos siervos de Cristo. Ahora somos esclavos de Cristo. Ahora tenemos la libertad para obedecerle, para seguirle. Antes no. Por eso es que nos da un cambio de estatus, de esclavitud a libertad, para obedecer. Y en Romanos 8:32, alguien que lo tenga le puede dar lectura. Gracias, hermano. La epístola de los Romanos, más que una enseñanza o más que la explicación de la doctrina de la salvación, de la redención, es algo que nos llena de ánimo, nos da consuelo, nos da aliento a seguir en el camino del cristianismo. ¿Por qué? Porque si Dios entregó a su Hijo, Él no nos va a quitar esa salvación tan grande.
Si Dios entregó a su único Hijo como medio para que nosotros pudiéramos ser libres de la iniquidad, del pecado, Él nos va a preservar hasta el día de su venida. Él nos va a dar la fortaleza para guardarnos, para esperar aquel día glorioso cuando Él venga. Entonces eso también nos anima, el que Cristo se haya entregado por nosotros mismos, a perseverar en el camino. Y aquí nos sigue diciendo, la gracia de Dios se manifestó para redimirnos. Ya les explicábamos anteriormente, ¿verdad? Nos rescató del pecado. Dice en 1 de Pedro 1, 18, 19. Gracias, hermana. Entonces, el rescate que Dios hizo, el apóstol Pedro lo plantea así, dice: sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Así dice, pero no fue comprado con precio, no fue con oro o con plata, sino con la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este fue el precio que Dios pagó, la sangre de su Hijo, para redimirnos del pecado. Cristo se entregó por amor. Romanos 5, 8. Gracias. Estando en la condición de pecado, nosotros no merecíamos más que algo, y eso está en la ley escrito, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y no había esperanza para el hombre, pero dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, gracias a que el amor de Dios se hizo presente, a que la manifestación de la gracia se reveló a través de Cristo, nosotros tenemos esa bendición. La entrega de Cristo reclama un compromiso. Así como Dios nos muestra su amor y su benevolencia a nosotros, seres rebeldes, pecadores, insensatos, necios, esto tiene que cautivarnos, tiene que generar en nosotros una gratitud. Lo que de gracia recibimos, tenemos que dar por gracia. Cuando recibimos un regalo de cumpleaños y lo tenemos en nuestras manos y decimos qué bonito está, ¿cuánto te debo? ¿Verdad que no? Lo que decimos es gracias. Esa es la respuesta correcta. Pues a veces parece que el cristiano, cuando ha recibido la salvación, quiere esforzarse por retribuir ese don o ese regalo de la salvación. Quiere hacer algo y no se conforma con dar las gracias. ¿Y esto qué implica? Gracias es tener esa actitud en el corazón, esa gratitud, esa adoración, ese deseo de servirle en base a lo que hemos recibido, que es mayor, que es 1000 veces más grande que lo que nosotros podamos realizar aquí en la tierra. Entonces, la gracia nos capacita para que nosotros tengamos esa manifestación de gratitud, reverencia, adoración a Dios, servicio a Él mientras estamos aquí en la tierra. Y así debe de ser, hermano, que nosotros tengamos ese compromiso con Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Dios manifestó su bondad para con todos los hombres, y ya lo habíamos leído en Tito 3:4. Dice que cuando se manifestó la bondad de Dios,
esta palabra nos habla acerca de la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere y cuando Él quiere, ¿verdad? En Él está el designio de su voluntad. Él tiene el control de los tiempos, de las fechas, y así lo dijo Cristo a sus discípulos. A ustedes no les está permitido conocer los tiempos, las fechas de lo que Dios está por hacer, porque Él tiene la autoridad sobre todo. Esto es la cronología divina, es lo que Él va a realizar en el tiempo que Él lo ha establecido. Dios manifestó su bondad cuando se ofreció a sí mismo. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual vino en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, hermano. Haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Dice la palabra que se despojó de sí mismo, él seguía siendo Dios, ¿verdad? Pero de su gloria, de su eternidad, y tomó la forma corporal de humano, y de esta manera vino a cumplir el propósito. Lo que nos está diciendo aquí el escritor es que nosotros tenemos que manifestar esa misma actitud. ¿Cómo? A veces tenemos, nos es difícil renunciar a nuestros derechos. Por ejemplo, decimos, es que yo tengo derecho de pasar mi examen, entonces pues no está mal que copie. Yo tengo derecho de hacer con mi dinero lo que me place porque yo lo gano, yo trabajo para ello. Yo puedo abortar porque tengo el derecho de decidir sobre mi cuerpo. Y así nos cuesta trabajo rendir nuestros derechos, renunciar a ellos. Lo que la palabra nos dice es que nosotros debemos de renunciar a nuestros derechos que pensamos que tenemos con tal de servir a otros. Cuando nos enfocamos más en mí, hay egoísmo, hay orgullo y no tenemos ese deseo de servir a los demás, de preocuparnos por las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de renunciar a nosotros mismos. Cristo renunció a su deidad, poder y gloria y se sometió a obediencia. ¿Hasta qué punto, hermano? Usted sabe, hasta la muerte y muerte de cruz. Esta debe ser la misma actitud en el cristiano: renunciar a lo que creemos que nos corresponde por derecho, por amor a otros. Y de esta manera, créame que somos más felices. ¿Por qué? Porque si vivimos enfrascados en nosotros mismos, nos podemos fastidiar, porque nunca vamos a lograr satisfacernos. Nos vamos a volver más engreídos, nos vamos a enojar con nosotros mismos y vamos a vivir amargados. Mientras damos a los demás, tenemos la satisfacción de que estamos agradando a Dios y tenemos felicidad, tenemos paz en el corazón, manifestamos el amor de Dios. Por eso es que tenemos que renunciar primero a nosotros mismos. Dice aquí, su amor se manifestó en Cristo para con los hombres. La manifestación de Cristo en esta tierra nos habla de un gran ejemplo. Tan solo sus enseñanzas, su trayectoria, su carácter, su templanza, la autoridad de Cristo, su obra maravillosa en la cruz, su muerte, su resurrección, es una
una muestra de ejemplo que nosotros debiéramos seguir y anhelar cada día. Y es que el amor de Dios está ahí, en Cristo. Solamente tenemos que voltear a mirarlo. Tenemos que conocerlo. Tenemos que pasar más tiempo a sus pies. Tenemos que convertirnos en sus discípulos. Tenemos que pasar más tiempo con Cristo, hermanos. Dice, a pesar de lo que éramos, Él nos rescata. En otro tiempo éramos hombres perversos, y aquí lo dice en Tito 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto es un retrato de una persona sin Cristo. Pero esto no agrada a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Y Dios quiere que eso sea renovado. Dice que a pesar de lo que éramos, Él nos rescató. Y nos rescató para que andemos en vida nueva, para que tengamos nuevas costumbres, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. El amor divino tiene un carácter inclusivo. Juan 3:16, ¿qué nos dice, hermano? Gracias, hermana. Dios no excluye a nadie, ¿verdad? Hoy está muy en auge esa enseñanza de la inclusión, ¿verdad? Pero en realidad el Evangelio es el mensaje más inclusivo que nosotros podemos encontrar en cualquier filosofía. ¿Por qué? Porque es para todos. No hace distinción. No hay nadie que pueda quedar fuera. Y eso es lo que caracteriza al amor de Dios. Y finalmente llegamos al punto número 3. Dice que Dios nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Pablo maneja dos aspectos. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Vamos a explicar estos dos puntos. Sabemos que la obra de salvación, en ella interviene la Trinidad, la Divina Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿De qué forma? El Hijo efectúa la redención, ¿verdad? Es enviado a la tierra para rescatar, para liberar de la esclavitud del pecado, para pagar el precio con su sangre y rescatar a la humanidad. El Padre perdona. Sabemos que Dios es un Dios justo y Él no va a dar por inocente al culpable. Así que en la obra que Cristo hizo en la cruz, nosotros alcanzamos justicia. Y todo aquel que es de la fe en Jesucristo, Dios lo ve con ojos de justicia, porque Cristo pagó el precio por su pecado y Él le justifica. Nosotros tenemos que saber que toda ofensa es contra Dios. Así lo dice el salmista. Contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Todo pecado es contra Dios, hermanos. Y Él es el único que puede perdonar. Y Él envía a su Espíritu para santificarnos. Todo esto de la obra de redención, de salvación, es algo muy grande, es muy difícil a veces de explicarlo, pero en estas sencillas palabras es lo que implica la obra de salvación. Es decir, todo, absolutamente todo, lo hace Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzarlo. Por eso dice aquí, ¿habrá algo de lo que el hombre pueda gloriarse o sentirse satisfecho para recibir o que haya alcanzado la salvación? No. Dice en Efesios, no es por obras, ¿verdad? ¿Qué dice en Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios,
por gracia sois salvos. Y esto no es por nosotros, ¿verdad? Es por medio de la fe. Y aún la fe es un regalo, es un don de Dios. Entonces la gracia, la fe constituyen regalos que Dios nos da, y por medio de él alcanzamos la salvación. Entonces el creyente que ya ha recibido esta bendición es por la gracia divina, no es en sus fuerzas. El apóstol Pablo nos habla acerca del lavamiento, y esto tiene que ver con el bautismo. El bautismo es el rito que en el Antiguo Testamento se ocupaba para la purificación del cuerpo. En el Nuevo Testamento lo vemos como un medio para poder incursionar o formar parte de la iglesia, ¿sí? Y aquí nos dice que el bautismo confirma la obra de gracia que Cristo realiza en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos identificamos con Cristo por medio del bautismo. Usted sabe que el bautismo significa eso, la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros somos inmersos en el agua, tipificando la muerte. Renunciamos a nuestra vida pasada, y cuando emergemos tenemos la vida nueva que Cristo nos ha prometido. El bautismo nos salva, ¿verdad? Salva la fe que nosotros tenemos en la obra redentora de Cristo, en su muerte y en su salvación. Y es a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 20 al 22. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en Cristo Jesús. Dice, con todas las edades y por todos los siglos. Amén. Es primera de Pedro, hermana, 3, 20. Gracias, hermana. Está un poquito largo el pasaje, ¿verdad? Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es que, de la misma manera que Noé fue salvo junto con toda su familia por medio del agua, que esto simboliza el bautismo, a lo que nos estamos enfocando en nuestra lección, nosotros, como dice aquí más adelante, el bautismo es un símbolo de la transformación que se tiene lugar en el corazón. Es la manifestación visible de la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. ¿De qué manera damos testimonio a la sociedad que somos salvos? Mediante el bautismo, ¿sí? La gracia de Dios actúa en el corazón, pero lo visible, lo externo, es por medio de el bautismo. Y dice que la base del Evangelio de Cristo es la renovación. ¿Qué es la renovación? Es la regeneración, es ser vueltos a engendrar, es aquella vida nueva que nos dice en Juan 16, 8, 11. Todos aquellos que experimentan esa vida nueva es por la obra de alguien. Y nos dice en Juan 16, 8 al 11, ¿quién es? Entonces, el Espíritu Santo es aquella persona que nos ayuda en el proceso de la regeneración o la renovación. Y ve de qué manera, vamos a verlo rápidamente porque ya se terminó el tiempo. Dice que el creyente es engendrado de
espíritu, del espíritu. No es por voluntad de carne, ni de hombre, como dice en Juan 1:13, sino es engendrado por el Espíritu de Dios. Es así que se produce la nueva naturaleza, la naturaleza divina. Ahora, el hombre que es regenerado es nacido por el Espíritu. Juan 3:6 nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Entonces, el hombre que se renueva en Cristo nace del Espíritu y nace por la palabra de Dios. Santiago 1:18. Gracias, hermano. Y además de ser nacido por la palabra, por la escritura, nosotros vivimos guiados por ¿quién, hermano? Cuando somos renovados, somos guiados por el mismo Espíritu. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios se constituyen hijos. Y si son hijos, serán herederos, ¿verdad? ¿Herederos de qué? De la promesa. Ahora somos justificados por su gracia. Siendo enemigos, determinó compartir su herencia y ahora somos coherederos con Cristo. Esto debe de generar en nosotros una tremenda gratitud, un enorme sentido de fe y obediencia a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si Dios nos ha otorgado todas las cosas, nos entregó a su Hijo, nos ha dado una vida nueva, nos ha dado una promesa de una herencia, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar? El amor, solamente con amor se paga, hermano. Así que nosotros debemos de tener esa gratitud para con Dios, para amarlo, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y esa es la forma en la que Dios se agrada, porque Él nos ha justificado. Ahora bien, la gracia de Dios debe de transmitirse. Y con esto terminamos. Dice aquí, ¿cómo debe de presentarse el Evangelio a esta generación de desposeídos y de desalojados? ¿De qué manera nosotros vamos a transmitir este mensaje? Dice, la gracia no es gratis. La gracia realiza la obra de justificación. Nosotros tenemos que entender que nosotros por naturaleza estamos, o la humanidad está condenada por su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Dios, que es infinito en gracia y misericordia, nos salvó. Esto es la gracia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho y nunca lo hubiéramos alcanzado, sino por su misericordia. Y esta es la obra de justificación, que todo mundo debe de saber, que todos debieran de conocer, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de nuestras vidas, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podemos ser salvos. Nuestros familiares, amigos, vecinos deben de conocer esto, la gracia de Dios en nuestra vida. ¿De qué manera? Renunciando a nuestras viejas costumbres y viviendo piadosa, justamente en amor para con los demás. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias por esta palabra. Y que Él siga perfeccionándonos, ¿verdad? Que Él nos siga fortaleciendo en su amor, en su gracia y en su misericordia. Te invito a que nos pongamos de pie. Vamos a dar gracias. Padre, sabemos que tú nos das la luz, el entendimiento suficiente para comprender que no es por obras que nosotros hubiéramos hecho. Es simplemente tu amor inmerecido, es tu gracia benevolente
que nos ha alcanzado hasta estos días, hasta el fin de los tiempos, y que hemos entendido que debemos de dar a conocer a los demás. Tenemos que transmitir el mensaje de la salvación, la redención, el perdón que tú otorgas a aquel que es de la fe en tu Hijo Jesucristo. Porque no hay otro mediador. Tú eres el único camino, tú eres el medio que Dios está